En la búsqueda de Oro por la paz interior, se revelan secretos universales que iluminan el camino hacia nuestra propia serenidad. Esta historia de un búho sabio y su extraordinario viaje a través de misterios y maravillas no es solo un relato de aventuras, sino una guía hacia el descubrimiento personal y la tranquilidad del alma. A través de los ojos de Oro, seremos testigos de cómo la sabiduría de la naturaleza y las lecciones de la vida pueden transformar no solo a un búho, sino también a aquellos que se sumergen en su historia. En lo más profundo de un bosque antiguo, donde los árboles susurran secretos milenarios y las estrellas parecen bailar al ritmo del viento, vivía un búho llamado Oro. A diferencia de sus compañeros, Oro no se contentaba solo con la caza nocturna y el melódico canto de los grillos. Dentro de su corazón anidaba una inquietud profunda, un anhelo que iba más allá de los límites del bosque, la búsqueda de la paz interior. El mundo de Oro era una sinfonía de colores y sonidos. Las hojas de los árboles se mecían en una danza perpetua, tejiendo tapices de luz y sombra. Los ríos murmuraban canciones antiguas mientras fluían sin descanso, y las criaturas del bosque, desde el más pequeño de los insectos hasta el más majestuoso de los ciervos, cada uno desempeñaba su papel en esta obra de arte viviente. En este escenario, Oro pasaba sus días observando, reflexionando, siempre preguntándose si había algo más. A pesar de su sabiduría, Oro sentía que algo esencial faltaba en su existencia. Las enseñanzas de los ancianos búhos, las historias del viento y las estrellas, incluso los misterios del bosque que había desentrañado con el tiempo, parecían no ser suficientes. Había un vacío, un espacio no llenado por el conocimiento ni por las experiencias cotidianas. La oportunidad para el cambio llegó como un susurro en la brisa nocturna. Historias de lugares lejanos y seres enigmáticos que habían descubierto el secreto de la paz interior llegaron a sus oídos. Oro, movido por una mezcla de curiosidad y esperanza, sabía que este era el llamado que había estado esperando. Era el momento de emprender un viaje, no solo a través del bosque, sino a través de sí mismo. La preparación para su viaje fue tan interna como externa. Oro reflexionó sobre sus motivaciones y lo que esperaba descubrir. ¿Era la paz interior un estado de ánimo, una forma de vida o algo completamente diferente? Cada pregunta llevaba a más preguntas, pero Oro estaba decidido a encontrar las respuestas. Finalmente, con la luna llena iluminando su partida, Oro extendió sus amplias alas y emprendió vuelo hacia lo desconocido. Dejaba atrás su hogar, sus amigos y todo lo que había conocido, impulsado por la promesa de descubrir el secreto más profundo de la existencia. A medida que Oro se adentraba en lo desconocido, el bosque familiar daba paso a tierras extrañas. El paisaje cambiaba constantemente, desde frondosos bosques hasta áridos desiertos, y desde montañas nevadas hasta valles florecidos. Cada nuevo entorno presentaba sus propios desafíos, pero Oro, con su determinación inquebrantable, se enfrentaba a ellos con coraje y sabiduría. Los primeros obstáculos que encontró fueron físicos: tormentas que azotaban con furia, ríos caudalosos que debía cruzar y noches en las que el frío se colaba hasta sus huesos. Pero Oro aprendió rápidamente a adaptarse, usando su ingenio para encontrar refugio, comida y calor. Estos desafíos, aunque difíciles, fortalecían su cuerpo y agudizaban su mente. Sin embargo, los desafíos emocionales eran más complejos. La soledad se convirtió en una constante compañera de viaje. En las largas noches, bajo cielos estrellados y desconocidos, Oro reflexionaba sobre su hogar y los seres queridos que había dejado atrás. Aprendió a encontrar consuelo en los pequeños placeres: el suave murmullo de un arroyo, la danza de las luciérnagas o el susurro del viento entre las hojas. En su viaje, Oro se encontró con una variedad de criaturas, cada una con historias y lecciones que compartir. Un viejo lobo le enseñó sobre la importancia de la resiliencia y la adaptación. Una mariposa le mostró la belleza del cambio y la transformación. Un águila le habló de la perspectiva y la importancia de ver las cosas desde lo alto. Cada encuentro dejaba una marca en su alma, aportando piezas al rompecabezas de su búsqueda. La naturaleza misma se convirtió en un maestro para Oro. Observando el fluir del agua, aprendió sobre la aceptación y la fluidez. En el crecimiento de las plantas, vio la paciencia y la perseverancia. Y en el vuelo de otros pájaros, comprendió la libertad y la ligereza del ser.
Con cada obstáculo superado, Oro se sentía más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Empezó a entender que la paz interior no era un destino, sino un viaje en sí mismo. No era algo que se pudiera encontrar simplemente llegando a un lugar o adquiriendo un conocimiento específico, sino algo que se debía cultivar y nutrir a lo largo del tiempo. La reflexión profunda se convirtió en una práctica diaria para Oro. En la quietud de la noche, meditaba sobre sus experiencias, buscando entender su significado más profundo. Estas sesiones de introspección le ayudaban a procesar sus emociones y pensamientos, aclarando su mente y fortaleciendo su resolución. A medida que el viaje continuaba, Oro comenzó a notar un cambio en su interior. Las experiencias vividas no solo habían ampliado su conocimiento del mundo, sino que también habían transformado su visión de la vida. Comenzaba a sentir una paz interna, un equilibrio que emanaba de su propio ser. Era como si cada paso, cada encuentro y cada reflexión lo hubieran llevado más cerca de esa armonía interior que tanto había anhelado. A medida que Oro avanzaba en su viaje, el paisaje se tornaba cada vez más místico. Las montañas parecían tocar el cielo, los bosques ocultaban secretos ancestrales y los ríos fluían con una sabiduría silenciosa. Era en este entorno, casi etéreo, donde Oro comenzó a encontrar maestros de verdad, seres que habían dedicado sus vidas a la búsqueda de la paz interior y la iluminación. Uno tras otro, estos maestros compartieron con Oro sus conocimientos y experiencias. Un ermitaño anciano le enseñó la importancia del silencio y la reflexión. En la soledad de su cueva, rodeado por el susurro constante de una cascada cercana, Oro aprendió a escuchar la voz tranquila de su propia alma. Una sabia tortuga, tan antigua como el bosque mismo, le habló de la paciencia y el tiempo. Con ella, Oro comprendió que la paz interior no era algo que se pudiera apresurar. Era un proceso natural, como el lento pero constante crecimiento de los árboles milenarios que lo rodeaban. En un claro iluminado por la luna, una bailarina mística le mostró la danza de la vida, enseñándole que cada movimiento, cada momento, era una oportunidad para encontrar armonía y equilibrio. Oro se maravilló al ver cómo cada paso de la bailarina parecía en perfecta sincronía con el mundo natural. La meditación se convirtió en una parte fundamental de la vida de Oro. Aprendió diversas técnicas, desde la meditación en movimiento hasta la contemplación profunda. Estas prácticas le permitieron calmar su mente, entender sus emociones y, lo más importante, conectar de una manera más profunda con el presente. Oro también descubrió el valor de la soledad. En su aislamiento, encontró una claridad y una comprensión que nunca había experimentado. La soledad le enseñó a apreciar su propia compañía y a encontrar paz en su propia presencia, sin necesidad de distracciones o entretenimientos externos. Un encuentro particularmente transformador fue con un grupo de monjes que vivían en un monasterio en lo alto de una montaña. Ellos le enseñaron sobre el amor y la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Oro aprendió que la verdadera paz interior emanaba de un corazón lleno de amor y una mente libre de juicios y resentimientos. A medida que Oro integraba estas enseñanzas en su vida, empezó a notar cambios significativos en su ser. La paz que tanto había buscado ya no parecía un objetivo lejano, sino una realidad cada vez más tangible. Se dio cuenta de que cada lección, cada encuentro, cada momento de reflexión, lo acercaba más a esa tranquilidad interna. El viaje de Oro se estaba convirtiendo en un viaje de transformación. Ya no era solo un búho en busca de respuestas, se estaba convirtiendo en un símbolo de sabiduría y serenidad. Su percepción del mundo y de sí mismo estaba cambiando, y con cada día que pasaba, sentía cómo la paz interior se arraigaba más profundamente en su corazón. A medida que el viaje de Oro se adentraba en su etapa más profunda, el búho comenzó a integrar todas las lecciones aprendidas en su vida diaria. Ya no era solo un buscador de sabiduría, sino un practicante activo de las enseñanzas que había recibido. Cada día, cada momento, se convirtió en una oportunidad para aplicar lo que había aprendido sobre la paz interior. La práctica de la atención plena. Oro comenzó a vivir cada momento con total atención plena. Esto significaba estar completamente presente, ya sea mientras volaba a través del bosque, observaba el amanecer o descansaba bajo la luna. Esta práctica lo ayudó a apreciar la belleza y el valor de cada instante, disipando ansiedades y temores sobre el pasado o el futuro.
El equilibrio emocional. Oroo aprendió a manejar sus emociones con mayor habilidad. En lugar de reprimir o ignorar sus sentimientos, los reconocía y los dejaba fluir de manera natural. Esto le permitió mantener un estado de calma y equilibrio, incluso frente a situaciones difíciles o estresantes. La conexión con la naturaleza. Su conexión con la naturaleza se intensificó. Oroo pasaba largas horas meditando en lugares tranquilos, sintiendo una unión más profunda con el bosque y sus criaturas. Esta conexión reforzaba su comprensión de que todo en la vida está interconectado y es parte de un todo mayor. El desarrollo de la compasión. La compasión se convirtió en un pilar central en la vida de Oroo. Empezó a interactuar con otras criaturas del bosque de una manera más amorosa y empática, comprendiendo que cada ser tiene su propio viaje y luchas. Esta actitud de compasión se extendió también hacia sí mismo, aceptándose con todas sus imperfecciones y aprendiendo a valorarse más. El descubrimiento del propósito. Oroo comenzó a vislumbrar su propósito en la vida. No era solo la búsqueda de la paz interior para sí mismo, sino también compartir su sabiduría y experiencias con otros. Se dio cuenta de que su viaje podría inspirar y ayudar a otros seres a encontrar su propio camino hacia la tranquilidad y la armonía. La aceptación del cambio y la impermanencia. Una de las lecciones más difíciles, pero también más liberadoras, fue la aceptación del cambio y la impermanencia. Oroo comprendió que la vida está en constante movimiento y transformación, y que aferrarse a situaciones, sentimientos o incluso identidades solo conduce al sufrimiento. Aceptar el flujo constante de la vida le trajo una profunda sensación de paz. La integración de las enseñanzas en la enseñanza. A medida que Oroo se convertía en un maestro él mismo, comenzó a compartir sus conocimientos y experiencias con otros. Sus palabras y acciones reflejaban las profundas transformaciones que había experimentado. Se convirtió en un guía y un faro de sabiduría para aquellos que buscaban su propio camino hacia la paz interior. La continuidad del viaje. Oroo se dio cuenta de que su viaje no tenía un final definido. La búsqueda de la paz interior era un proceso continuo, un camino que se recorría cada día. Cada experiencia, cada encuentro, cada reflexión, era una parte de este viaje interminable. En la fase final de su viaje, Oroo se encontraba en un estado de profunda introspección y serenidad. Había recorrido caminos inexplorados, aprendido de maestros sabios y enfrentado desafíos que pusieron a prueba su fortaleza y entendimiento. Ahora, al borde de completar su ciclo, reflexionaba sobre las transformaciones que había experimentado. Oroo se había dado cuenta de que la paz interior era un estado dinámico, en constante evolución con cada experiencia y reflexión. Aprendió a encontrar serenidad en el flujo constante de la vida, abrazando los cambios en lugar de resistirse a ellos. Esta paz dinámica se había convertido en su compañera constante, guiándolo a través de los altibajos de su viaje. La sabiduría que Oroo había adquirido residía en la simplicidad. Los complejos interrogantes y las profundas reflexiones filosóficas habían dado paso a una comprensión más sencilla y pura de la existencia. Descubrió que en la simplicidad de la naturaleza, en el ritmo tranquilo del bosque y en el susurro del viento, yacían las respuestas que había buscado. Oroo también había aprendido el valor de equilibrar la soledad con la comunidad. Mientras que la soledad había sido esencial en su viaje de autoconocimiento, la comunidad le ofrecía la oportunidad de compartir, aprender y crecer. Reconoció que cada ser en el bosque, desde la más pequeña de las criaturas hasta el más anciano de los árboles, tenía algo valioso que enseñar. A pesar de todo lo aprendido, Oroo se mantuvo humilde y consciente de que siempre había más por descubrir. Esta actitud de eterno aprendizaje lo mantenía abierto a nuevas experiencias, listo para absorber más conocimiento y sabiduría. Al reflexionar sobre su viaje, Oroo entendió que había alcanzado un punto de transformación no solo personal, sino también espiritual. Su búsqueda de la paz interior lo había llevado a un entendimiento más profundo de su lugar en el mundo y su conexión con el universo. Finalmente, Oroo decidió regresar a su hogar en el bosque, no como el mismo búho que partió, sino como un ser transformado, enriquecido por un sinfín de experiencias y aprendizajes. Su regreso marcaba el comienzo de una nueva etapa de su vida, donde su misión sería compartir la sabiduría adquirida y guiar a otros en sus propias búsquedas de paz interior. Así, el viaje de Oroo se convirtió en una leyenda en el bosque, una historia de transformación,
descubrimiento y sabiduría. Su legado perduraría, inspirando a generaciones futuras a emprender sus propios viajes en busca de la tranquilidad y el equilibrio interior. Tras acompañar a Oroo en su viaje hacia la paz interior, nos encantaría conocer tu propia historia. ¿Has encontrado ecos de tu camino en el vuelo de Oroo? ¿Qué enseñanzas de esta aventura resonaron más contigo? Te invitamos a compartir tus reflexiones y experiencias personales en los comentarios. Tu viaje, al igual que el de Oroo, es único y valioso, y puede inspirar a otros en su búsqueda de serenidad y comprensión. Hasta la próxima.